Muy buenos días, mi nombre es María Albi Peñalosa, estudiante del PNF. En este momento hablaremos del tema de medición de presión, sus tipos y cómo se clasifican cada uno de los instrumentos, ya que es de suma importancia para nuestra carrera como futuro higienista y para la vida cotidiana del ser humano, debido a que es una herramienta que es muy útil, ya que nos ayuda a dar a conocer diversas fuentes tales como el volumen, el nivel, el flujo y densidad de una cosa. La medición de presión se puede definir que es una fuerza por unidad de superficie. También es un equipo muy útil para el sector industrial, el cual destaca por aportar registros exactos. Se trata de un dispositivo que tiene el objetivo de medir la presión, ya sea de fluidos, líquidos, gases, agua o pasta. La presión también es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie. ¿Cuáles son las unidades de presión? En el sistema internacional la presión se mide en pascales, equivalentes cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se prefiere la medida en libras pound por pulgadas inch. Aunque la unidad de medida estándar es el pascal, también se mide en libras por pulgadas cuadradas, en atmósferas, en kilogramos por centímetros cuadrados, pulgadas de mercurio y milímetros de mercurio, como lo podemos observar en la imagen. La presión se puede ser clasificada según los siguientes tipos. Tenemos la presión absoluta, que es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica, que sufre todos los cuerpos en el planeta y están sometidos a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que reposa sobre ella, a medida que uno asciende con respecto al nivel del mar en un avión o subiendo una montaña. La presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Seguidamente tenemos la presión manométrica, que es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. Tenemos también la hidrostática, o también conocida como hidrodinámica. Es la presión experimentada por fluidos tanto debido al peso del propio fluido en reposo, que es hidrostática, como en constante movimiento, hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. También encontramos la presión relativa. Es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se realiza la medición. Hay que señalar que al aumentar o disminuir la presión atmosférica, disminuye o aumenta respectivamente la presión. Si bien ello es despreciable al medir presiones elevadas. También encontramos la presión diferencial. Esta es la que entre dos presiones, o sea, del punto C y el punto C. El vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta. Es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica. Seguidamente encontramos la clasificación de los instrumentos de medición de presión. Tenemos el primero, que es el manómetro diferencial. También se le conoce con el nombre de manómetro de dos ramas abiertas. Este es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares.
También tenemos el manómetro truncado, que es un tipo de manómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas, mide presiones absolutas y tiene las ramas más cortas que el diferencial. Asimismo tenemos el vacuómetro, que es un dispositivo que se utiliza para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a las presiones atmosféricas. Ahí también podemos encontrar vacúmetros Meseleo, que es un vacúmetro analógico con escala cuadrática de lectura directa, y un pistón cilindro, que es un método primitivo de medición de presión que se conoce como balanza de presión o de pesos muertos. Los sensores de presiones tenemos que son unos dispositivos diseñados para someter a los materiales a una presión que los deforma en su rango elástico. Tal deformación es proporcional a la presión usada y se considera lineal. De esta manera, los sensores de presión transforman la presión en desplazamiento, luego el sensor también convierte el movimiento en una señal eléctrica como voltaje o corriente. También tenemos el tubo U. Este consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U, como lo podemos observar en la imagen, que se llena parcialmente con un líquido de densidad conocida. Uno de los extremos del tubo se conecta al objeto o al espacio en el que se quiere medir la presión, mientras que el otro extremo se deja libre. La presión ejercida en el extremo donde hay alta presión provocará el movimiento del líquido dentro del tubo. También encontramos el tubo de Bourdon. Se trata de un aparato con un tubo metálico y elástico que se aplana y se curva de una forma especial cuando se le aplica la presión. El tubo se endereza y su extremo libre se desplaza. También vemos el fuelle, que es un instrumento que tiene como un componente elástico en forma de fuelle o acordeón, al que se le aplica la presión que se pretende medir, como lo podemos ver en la imagen. También tenemos un manómetro de diagrama, que es un instrumento, es una variante del manómetro de fuelle y tiene forma de disco al que se hacen corrugaciones circulares concéntricas. En este dispositivo, la presión que se ejerce sobre un diagrama elástico cuya deformación se traduce en el movimiento del puntero indicador de la medida. Este tipo de manómetro se usa para medir presiones diferenciales bajas o presiones de vacío. También tenemos el barómetro, que es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Y existen varios tipos de barómetros, como el tubo de Torricelli, barómetro Fontini, el barómetro metálico, el altímetro, el barómetro anaeroide y por último tenemos el esfigmomanometro, que consiste que es un brazalete inflable, un manómetro y es un estetoscopio que permite medir indirectamente la presión arterial mediante el auscultamiento de los sonidos de Caro-Cock. Puede funcionar como mercurio o aire y requiere la utilización de un estetoscopio o fonendoscopio. Por último, que es de suma importancia conocer el tema de medición, ya que estas son variables de procesos más usadas en los distintos sectores de la industria de control de procesos. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables, tales como nivel, volumen, flujo y densidad. Asimismo, también nos ayuda a saber valores y a minimizar enfermedades antes de que puedan salir a la luz. Nos ayuda, es una fuente que nos ayuda a nuestra carrera como futuros ingenieristas, ya que nos puede permitir a minimizar, controlar una fuente de presión y saber los valores adecuados.
Muchas gracias, eso fue todo. Espero que les guste.